Ok. Ok, ya estoy por acá. Aló, aló. Bien, vamos a configurar acá. Sueños con fallecidos cercanos y sus mensajes. Ok. Hola, Julie. Hola, Nati. Estoy aquí cableándome con esto a ver si ya podemos empezar. Hola, hola. Hola, Margarita, Natalia, Julie. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, hola. Hola, Nati. Cuéntenme si me escuchan, por favor. Cuéntenme si me escuchan. Hola, hola. Ok, sí me escuchan. En Instagram me dicen que me escuchan. Ahora nos vamos a Facebook porque estamos transmitiendo en Instagram y en Facebook al tiempo. A ver si me escuchan. Voy a escribir. A ver, a ver. Hola, ¿me escuchan? ¿Dónde están? Ah, ok, ya veo acá. A ver, a ver. ¿Quién está por acá en Facebook? Que nos ayude a revisar el sonido. A ver. Aló, aló, ¿me escuchan? Bien, ok. Ok, vamos ingresando gradualmente todas las personas que están acudiendo a esta invitación, a este llamado. Estamos esperando que se terminen de conectar algunos que me pidieron. Hola, Alvarín, cuéntame si se escucha por Facebook. Aló, aló, ¿me escuchas? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, eso es lo más importante, que me puedan escuchar porque empiezo a hablar y después ya no paro. Muchos me conocen, me inspiro y después ni me entero si me están o no escuchando. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos a esta invitación tan especial, a, a este espacio de recogimiento especial que hemos abierto con un tema increíble que sé que a muchos les va a encantar, les va a aclarar incluso algunas dudas quizás. Y bueno, este es un tema que es muy amplio y vamos a intentar hacerlo lo más sencillo, lo más claro, lo más dinámico para que sea comprensible para todos, ¿vale? Seguimos saludando a todas las personas que se van uniendo, vuelvo y digo, tanto en Instagram como en Facebook. Estamos estrenando
un nuevo nombre en Facebook. Ahora estamos como @María K. Villalobos el Umbral, muy parecido a Instagram, para que lo sepamos. Y que cuando participemos, sobre todo en temas de sueños, lo podamos hacer también por la página y por las diferentes redes. Bueno, les cuento, les voy contando. Veo que hay personas nuevas, indudablemente. Hola, Adrianita Tobar, qué rico tenerte por acá. Les decía que hay personas nuevas, entonces rápidamente, ¿quién soy? María Carolina Villalobos, facilitadora en temas de crecimiento personal, eh, simbología onírica, interpretación de sueños y bueno, las diferentes disciplinas del ser, coach ontológica, y estamos aquí específicamente en este espacio para compartir un tema muy especial, el tema de los sueños, pero unos sueños muy particulares porque son con nuestros fallecidos cercanos. Bueno, todavía estoy apenas calentando motores. Cuéntenme de dónde se conectan, de qué lugar, de qué ciudad, de qué lugar se están conectando. Cuéntenme un poquito mientras yo voy revisando aquí, que no soy tan diestra en este tema, pero ustedes me van a tener paciencia. Ya poco a poco esto de las redes le voy cogiendo el tiro. Bueno, cuéntenme. Bogotá, muy bien. ¿De dónde más se conectan? A ver, a ver. Muy bien, muy bien. La capital de Bogotá, que la extraño muchísimo por este tiempo. Cali, muy bien. Muy bien, Adrianita, de Cali. Álvaro se unió también. Ok, ¿de dónde más? Ok, muy bien, muy bien. Bucaramanga también, de donde estamos transmitiendo. Ok, excelente. De Canadá, qué bien, muy bien. Montevideo, muy bien, Julie, gracias. Ok, bueno, ya estamos, ahora sí, andando. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Toda esta convocatoria de este tema parte de un gran conversatorio que se llama Los sueños con nuestros fallecidos cercanos y sus mensajes. Esto está compuesto por 3 conversatorios. El primero es el de hoy. Cada conversatorio va a ser los próximos viernes 19 y 26. El 19 el segundo conversatorio, el 26 el tercero a las 8 de la noche. Cada uno tiene un aspecto puntual que vamos a tocar. El de hoy es el de los sueños con nuestros seres fallecidos. Ese es el tema central. Fallecidos cercanos y su contacto. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en estos conversatorios para que sepamos? Vamos a ver los 5 temas que debemos todos conocer en cuanto a sueños se refiere. Porque si vamos a hablar de sueños con nuestros seres fallecidos cercanos, necesitamos conocer lo básico de los sueños y en todos estos conversatorios vamos a hablar de ello, porque es importante abrir esa puerta, abrir esa posibilidad para que empecemos a practicar con nuestros propios sueños y entremos más en el mundo del significado y la interpretación. Bien, después vamos a ver el tema central de cada conversatorio. Pasamos a una sesión de preguntas y de pronto compartir algún aspecto de un sueño con un ser cercano. Si nos da el tiempo, hablamos de anécdotas increíbles que hay alrededor de este tema. Y finalmente vamos a hablar del servicio, que existe un servicio de sueños para que todos lo conozcan, que sepan que hay un servicio gratuito, un servicio pago. Bueno, hay 3 modalidades que ya lo veremos. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, vamos empezando con esa primera parte. ¿Cuáles son esos 5 temas que debemos conocer de los sueños? Ya hemos participado en otros encuentros y hemos hablado de esto. Es importante, vuelvo y les digo, hacer énfasis en esos detalles porque ahí está la base de este tema. ¿De acuerdo? Entonces, el primer tema que nos convoca de los sueños en general es que comprendamos que es una comunicación que conecta el pensamiento humano con lo espiritual. Este tema es básicamente un tema espiritual, un tema que conecta temas como el alma, la voz interior. Es un tema que nos eleva a un nivel de vibración y de frecuencia diferente. Por eso cuando estamos en el canal del sueño suceden cosas mágicas, desde cosas muy sencillas hasta cosas fantásticas como encontrar a nuestros fallecidos cercanos en ellos. Entonces, es una comunicación y es una fuente infinita de información. Tengan presente que los sueños siempre nos están hablando, siempre nos están diciendo cosas, permanentemente. Sepamos o no del tema, ellos están allí. Hay personas que no los recuerdan o no los recuerdan con la frecuencia que quisieran. Eso se debe a varios factores diferentes que no vamos a entrar tan a profundidad, pero digamos que hay prácticas y hay ejercicios que permiten eso, aunque hay temas de salud que en dado caso podría impedir que recordemos. Pero digamos que en términos generales, si hacemos ejercicios muy sencillos, dirigidos, podemos recordar, ¿ok? Incluso rituales muy sencillos como llegar a dormir de una manera muy tranquila, sin tanta estimulación del cerebro para caer en el estado del sueño de la mejor manera posible y despertarnos lo más tranquilos también. Eso sería lo ideal para propiciar una buena recordación. Bueno, entonces decíamos que ese primer paso es eso, es comprender eso, que hay mucha información y que los sueños tienen un objetivo central en la vida de nosotros y es enriquecer nuestra vida. Un sueño jamás nos va a hacer daño o su contenido o lo que tiene para entregarnos. Incluso las pesadillas, que tanto temor le tiene la gente a las pesadillas. ¿Ok? Siempre tiene una intención de amor para nosotros, para enriquecer nuestra vida, para mejorarnos en algún aspecto. Y esa información quizás no siempre es lo que queremos oír, pero es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en ese primer paso ya sabemos que existe eso y que la información solo le pertenece al soñador y el soñador es el encargado de recibir esa información, esos mensajes, que con el tiempo, si lo practica, puede empezar a comprender lo que dicen sus símbolos y lo que significan. Va a ser pues más sencillo cada vez comprender cómo es su lenguaje onírico en este caso. El segundo paso que debemos saber es cómo atrapar los sueños. Los sueños se atrapan, porque si no los atrapamos, ellos se olvidan, porque la naturaleza del sueño es olvidarse. Tenemos muchos estímulos permanentemente, donde tuviéramos toda la película del sueño allí, pues digamos, no estaríamos tan equilibrados los seres humanos. Entonces la naturaleza del sueño es simplemente desaparecer y por eso es importante atraparlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas maneras de atrapar un sueño? Básicamente son tres. La más importante, la más efectiva y la más recomendable es la de toda la vida, la del ejercicio más antiguo de la vida, que es pararse, tener papel a la mano y lápiz a la mano o algo con que escribir y escribir el sueño en su totalidad. Ese es el ejercicio más antiguo y el más efectivo. El acto de escribir es un acto de cambio de conciencia. Eso quiere decir que cuando escribimos conectamos muchos aspectos del ser que nos permiten traer del inconsciente al consciente esa película del sueño. Entonces, uno es escribiéndolo, dos es digitándolo y tres es grabándolo. ¿De acuerdo? Recordemos que esas son las tres maneras de atraparlos, que la ideal es escribir los sueños, preferiblemente con fecha, y en esa escritura hacer un orden cronológico del recuerdo, desde lo primero que recuerdo
hasta lo último que recuerdo. ¿Ok? Bien, ese es el segundo paso. El tercer paso importante en el tema de los sueños en general es el relato, la historia. ¿Qué historia hay en el sueño? ¿Sí? Que iba de pronto caminando por el lago y me encontré con mi mamá y después vi unos niños y después aparecieron unos animales y después esto, voy contando todo ese relato con la mayor cantidad de detalles posible, porque una interpretación o entrar a descifrar un sueño requiere de muchos detalles porque allí está la materia prima del sueño, allí está la información importante. Por eso los detalles son claves en un sueño. ¿De acuerdo? Entonces, el relato. Pero hay que tener en cuenta algo, no siempre hay una historia en un sueño, ¿sí? A veces las personas por lo general recuerdan fracciones de sueños, no recuerdan sueños completos, la mayoría de las personas, ¿ok? Entonces, a veces no hay historia, a veces simplemente es o unos sonidos, recuerdo muchos sonidos, o recuerdo muchas sensaciones, o tuve una experiencia extraña que no sé siquiera si estaba dormida o despierta. Todo lo anterior se engloba en el tema de los sueños y hay que escribirlo, ¿ok? Cuando se hacen interpretaciones, se hacen unas preguntas poderosas al subconsciente para sacar o verificar ciertos símbolos y poder comprender mejor el mensaje. Por eso cuando hacemos el relato enriquecido en detalles, digamos que nos da esa posibilidad. ¿Ok? Bien. El cuarto paso de los temas que debemos conocer en cuanto a los sueños en general es que los sueños se componen de símbolos y esos símbolos parten de una simbología universal. ¿Cuáles son los símbolos? Todo lo que aparezca en el sueño. Las personas, los animales, los lugares, los medios de transporte, la ropa, si es que lo recuerdo, si era de día, si era de noche, si habían objetos, si habían palabras, si habían sonidos, todo lo que englobe los sentidos y que hayan aparecido en el sueño son símbolos que hay que extraer y describir en el relato. Esa es la manera de atrapar. Cuando ya tenemos un relato muy bien enriquecido, muy bien estructurado en orden cronológico y demás, ya ese relato está listo para ser interpretado por un facilitador que conozca el tema de interpretación. No importa el momento en que vaya a ser interpretado, mientras el relato esté atrapado y bien hecho. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas es muy importante tener en cuenta esos pasos. Y el último, recordar que en los sueños, en ese canal del sueño, habla esa voz del alma, de la conciencia, de la intuición, esa voz sin filtro que nos dice exactamente lo que nos pasa. Esa voz que nos va a decir siempre la verdad, así no nos guste, pero nos va a hablar en un lenguaje de amor, en un lenguaje de amor para invitarnos a cambiar, a mejorar, a estar mejor. ¿Ok? Bien. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Clarísimos? Muy bien. Ahora sí vamos entrando un poquito más con el tema de los fallecidos, ahora sí, como debe ser. Para esto es importante tener en cuenta algunas cosas. Cuando estamos hablando de los sueños con nuestros fallecidos cercanos, necesitamos entrar en una disposición especial para escuchar la información que les voy a dar. ¿Por qué? ¿Qué de raro tiene esto? Quizás nada o quizás todo, pero este tipo de sueños tal vez tienen la mayor magia que puedan contener cualquier otra clasificación de sueños. Entonces la disposición ante esa información es muy importante. ¿Y cuál es esa disposición?
no entrar con creencias y con prejuicios de que esto es malo, esto es definitivamente negativo, le voy a hacer daño a mi ser querido, le voy a alterar la evolución o bueno, qué sé yo, y empezar a de pronto adoptar incluso creencias que no son ni siquiera nuestras, pero que entran a jugar a la hora de comprender y acercarnos a estos temas en particular, sobre todo con esta clasificación de sueños. ¿Ok? Cuando hablamos de este tipo de sueños, que para algunos autores son sueños de aparición porque aseguran y confirman que nuestros fallecidos aparecen en la frecuencia del sueño, pues indudablemente se abre la puerta del tema de la muerte, el tema de la muerte, de los sueños, la espiritualidad y las manifestaciones. ¿De acuerdo? Entonces, es importante reconocer que esa presencia de nuestros fallecidos en el sueño tiene tiene un color especial. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un color especial? Porque si los sueños normalmente nos regalan información de todo tipo, desde el problema para resolver no sé, la comida que tengo mañana, hasta solucionar un problema, no sé, económico, hasta proyectar una meta, hasta apoyarme como en una herramienta de desarrollo humano, hasta sueños premonitorios que van muy, muy de la mano con estos sueños con nuestros fallecidos cercanos. Entonces, en ese orden de ideas, la muerte es un tema que intimida, que asusta, que todavía las personas prefieren ni hablar ni acercarse, que sustos o mejor no hablar de eso, pero finalmente es una frecuencia viva que está activa en la vida de todos y por la que vamos a pasar todos. O sea, es lo único seguro que tenemos en la vida. Entonces, este tema de la muerte y las creencias muchas veces contamina ese contacto del que vamos a hablar ahora con nuestros fallecidos cercanos y no hace que estemos en la frecuencia adecuada para podernos alinear con sus mensajes, con su información, con lo que tienen para entregarnos o con lo que tienen para aportarnos en el momento en que aparezca. Entonces, eso, pero cuando tú ves este tipo de sueños alrededor de gente en coma, por ejemplo, o de enfermos terminales que ya no hablan, ya no se expresan y empiezan a tener una manifestación onírica alrededor de los familiares o personas cercanas, donde ellos se despiden, eh, manifiestan su amor, su agradecimiento, o de pronto hasta alguna tarea que les quedó pendiente y quieren que como pedir que los apoyen de alguna manera. Entonces dice uno, estos sueños son mágicos, estos sueños son increíbles, son sanadores, de hecho son la clasificación que llamarían como sueños terapéuticos, porque en muchos procesos como los que les estoy contando, incluyendo procesos de duelo por pérdida de personas, estos sueños se convierten en un oasis y en un espacio de tranquilidad para el corazón. Y cuando el corazón está tranquilo, uno está bien, está en paz, es posible todo, todo se puede, está uno en una disposición diferente, está uno en una conexión con el todo como debe ser, ¿sí? Cuando nos sentimos intimidados, con miedo, con angustia, con todo este tipo de frecuencias permanentes, estamos alejados, alejados de qué? De nuestro centro, del corazón. Entonces, estos sueños tienen su magia propia. Estos sueños donde incluso están nuestros fallecidos cercanos, que incluso a veces no salen físicamente en el sueño, pero son mencionados, los escuchamos, los sentimos. Hay personas, estarán de acuerdo conmigo, que se levantan y dicen, me soñé no sé qué cosa, sé que estaba mi hermano en el sueño, sé que estaba mi mamá, no la vi, pero la sentí, sentí su olor, su aroma,
Entonces hay muchas manifestaciones alrededor digamos, de la presencia o del contacto de estos seres en los sueños, ¿no? En este tipo de sueños. La magia también se da porque si los sueños regalan información, estos en particular, con los fallecidos cercanos, sus regalos son como unos premios personalizados, los podríamos llamar. ¿Por qué? Porque son directos. Son regalos que llegan directo a algo puntual que hoy estoy viviendo y que hoy estoy sintiendo y por lo que hoy estoy pasando y donde hoy me encuentro. Y estos regalos son fantásticos. De todas las clasificaciones de sueños, los sueños con los muertos cercanos son la única clasificación, según algunos autores, que el mensaje puede ser no solo para mí, sino para el grupo familiar o para otras personas. O para otras personas. Incluso ha habido casos donde hay sueños que llegan a ser para terceros, no para la persona que lo soñó. ¿Ok? Y uno dice, ¿cómo es eso? Pero ¿cómo hace la persona? ¿Cómo hace para saber que ese sueño es para ella y no para otro? Y ahí yo les respondo, hay un lenguaje del corazón. Acuérdense lo que les dije de los sueños. Los sueños son un tema muy espiritual. Entonces, hay un lenguaje del alma que conecta. Todas las personas en general tienen que hablar de sueños, así no sepan de sueños. Entonces empiezan, van y le dicen al vecino, le dicen al, oiga, me soñé con usted, oiga, me imagínese que me soñé con mi abuelita muerta, que esto, que aquello, y empiezan a contar y a contar y a contar. Y muchas veces en ese contar, contar y contar, se suma la persona que debe recibir el mensaje. Y digamos que por alineación de almas, yo ya siento y recibo lo que debo recibir, así no sea de manera consciente. ¿Ok? Entonces, estos sueños hacen eso, transforman corazones, acercan, permiten procesos de perdón, de conciliación, de paz. Quienes hemos perdido seres muy especiales, quizás en gran cantidad, eh, y que hemos cultivado ese contacto, digamos, de una manera renovada con nuestros fallecidos cercanos, podemos asegurar que no estamos solos, que nos hacen falta, los añoramos, claro que sí, pero no nos sentimos solos. Podría decir y asegurar que nos sentimos más acompañados que inclusive cuando estaban vivos. Es como que los tenemos aquí en el corazón, los atesoramos aquí y cada vez que necesitamos sentir su compañía, su apoyo, su abrazo de luz, ellos están. Ellos están, ¿de acuerdo? Los sueños no solamente son la manera de entrar en contacto, como dice el título de este conversatorio, los sueños con nuestros seres fallecidos cercanos y su contacto. No necesitamos necesariamente dormir y verlos. O sea, cuando hablamos de contacto, hablamos de señales. Y cuando hablamos de señales, hablamos de comunicación permanente antes, durante y después. ¿Cómo es eso? Yo puedo comunicarme en mis sueños con otra persona que no necesariamente haya fallecido, con una persona que esté viva, como cuando me conecto con alguien y digo, ay, te estaba pensando y me llamaste, me conecté con esa persona, ¿ok? Entonces, de igual manera lo podemos hacer con nuestros seres fallecidos, digamos, nos podemos conectar y esas señales se dan muchas veces no solamente en el sueño, como les decía, sino desde antes. Ellos el espíritu prepara al ser para irse cuando ya llega el momento de la muerte. Entonces, en el momento en que está en ese tránsito, puedo empezar a soñar, ellos se pueden despedir antes de, ellos pueden manifestar, vuelvo y digo, su amor y su agradecimiento con nosotros, podemos sentir un abrazo, un suspiro, una mano que nos acaricia, o sea, hay muchas manifestaciones. En el después de, o sea, ya cuando parten, aparecen también las manifestaciones,
que no necesariamente son en sueños, puede ser a través de los sentidos. ¿Cómo es eso que a través de los sentidos podemos escuchar la canción que les encantaba preciso en el momento en que estamos pensando en ellos? ¿Por qué? Porque nos conectamos con ellos. Podemos oler su perfume o el olor, huele a mi papá, huele a mi tía, huele el olor que los caracterizaba, o un sabor porque eran amantes del limón, del no sé qué fruta, y de pronto me llega esa sensación en la boca. Entonces es una manera de avisarnos de que están con nosotros, acompañándonos, ¿de acuerdo? Y estas señales, si no estamos en una frecuencia óptima nosotros, ese contacto no se da. Les dije al principio, a veces ese contacto viene contaminado por creencias, por prejuicios y demás. Y, y simplemente en el momento en que quiero o estoy deseando tener un mayor vínculo con mi ser fallecido, desisto y tomo distancia. Hay una pregunta frecuente que me hacen y es, ¿yo puedo crear ese contacto después de X años que ya se fue mi papá, mi tío, mi abuelo, mi amigo? ¿Yo puedo crear ese contacto? Claro, claro que lo puedo crear. La respuesta es sí, lo puedes crear. ¿De acuerdo? Claro que lo puedes crear. Pero no es que voy a crear un contacto para ver si se comunicaron conmigo, muestre a ver, será que me van a llamar al celular, me van a escribir, como la película de no sé qué, van a aparecer. No, no, no necesariamente es tan gráfico el tema, ¿de acuerdo? En el tema de lo espiritual hay que saber calibrar los sentidos, no a lo evidente, sino un poquito más allá, un poquito más allá, ¿ok? Todas las personas tenemos la capacidad y la potestad de conectarnos con eso. Que hoy pensé en mi mamá, me dio mucha tristeza, me dio nostalgia, lloré. Ok, uno extraña a las personas. Eso está bien, uno las extraña, no pasa nada. Ellos nos hacen saber si escucharon ese lamento, ese llamado, ese instante de conexión con ellos. Ellos siempre nos lo van a hacer saber. Lo que pasa es que estamos tan conectados con tanto ruido y con tanto desorden y tanto pensamiento que no logramos estar en ese nivel para escuchar. Así como cuando suena el timbre de una casa y tú dices, están timbrando, me paro y voy. En esto es igual, ¿ok? Entonces, les decía que los regalos maravillosos de estos sueños con los seres fallecidos cercanos, hay que atesorarlos de manera muy especial. Primero porque son sueños que tienen una mayor cantidad de símbolos versus los sueños de otras categorías. Además, eh, así parezca una bobada, yo digo, no, pero yo solo vi a mi tía parada, vi una casa y no me acuerdo de más. Eso era todo el sueño. No, no era todo el sueño, es lo que yo recuerdo. Pero muchas veces, cuando los escribimos, de pronto recordamos que había agua, que había un lago cerca, que estaba anocheciendo, que habían unos colores particulares, que alguien me llamaba. Entonces voy enriqueciendo eso que les decía al principio del relato. Los relatos enriquecidos tienen muchísima información, muchísima información. Y de uno depende si la hace completa para extraer la mayor información posible, porque finalmente es nuestra, es una información totalmente nuestra. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos por aquí de este tema? Bueno, yo pensaría que por la hora y demás, eh, les voy a sumar una anécdota. Una, hoy me puse a revisar como en el histórico de mis sueños. Yo tengo recuerdos de sueños, digamos, bastante decisivos en mi vida desde los 7 años. Pero en el tema con los muertos cercanos, estaba recordando y el primero fue a la edad de 16, 17 años.
No sabía de estos temas, le tenía mucho miedo a la muerte, todo lo que oliera a muerte era fatal para mí, muy, muy miedosa frente a ese tema. Y aunque los sueños iban y venían, me mostraban cosas como que me parecía increíble la manera de soñar y el contenido de sueños que tenía. Pierdo a uno de los abuelos y de pronto sueño con ellos. Eh, bueno, primero, pues en el sueño yo estoy muy emocionada. Yo no me quiero despertar porque tengo a mi abuelo allí y yo pues estoy muy feliz. Eh, pero él está serio, no me mira, más bien bravo. Me dice que no va a estar por mucho tiempo y que yo debo atender a lo que él me va a decir. Para resumirles la historia, él lo que quiere es que yo no llore más, porque yo cuando él fallece, yo lloraba mucho, lloraba todo el tiempo y todo el tiempo estaba triste, todo el tiempo estaba mal. Y todo para decirles que me mostraba que esto, como diciendo, el cuerpo ya se fue, pero que él iba a estar todo el tiempo conmigo, que nunca se iba a alejar de mí, que eso lo debía recordar. Para ese momento eso era algo que yo no, o sea, no estaba dentro de mi comprensión, simplemente era un sueño, una locura, qué sé yo. Y fueron varios sueños dando el mismo mensaje, hasta que llegó el momento en que ya dejo de llorar, sentí como pena, como angustia por él, como que me sentía avergonzada de que él tuviera que venir tantas veces a decirme que no llorara más. Y lo que hice fue en mi, en ese momento desconocimiento del tema, fue sentarme a hablar con él, pedirle perdón, emitir una oración por él y darle las gracias por haber aparecido en mis sueños. Años más tarde, él aparece y aparece en un lugar hermosísimo y aparece muy contento y yo estoy muy feliz de verlo. Muchas personas cuando tienen estos sueños llegan a tener el control de despertar en conciencia en el instante mismo del sueño y hacérselo saber a su ser fallecido. Y eh, son reacciones mágicas, ¿no? O sea, como que ellos se levantan, se despejan, se sienten demasiado bien, están muy cómodos. Son sensaciones que a veces son difíciles de escribir con palabras porque estás muy, muy, no es ni bien, o sea, no es bien ni mal, estás como completo, como que todo está bien, como que no hay necesidad de hacer o decir más. Entonces, esta es la magia que tienen este tipo de sueños y bueno, aquí hay mucha información, vuelvo y digo, trato de poner los puntos que más les pueda servir, que más los puedan aplicar en su propia práctica de sueños y de mensajes. Y bueno, eh, a partir de este momento vamos a entrar en la franja de las preguntas, porque si no yo sigo aquí hablando y se nos va el tiempo y mejor dicho, no los escucho. A ver qué. La idea, si quieren y me van a seguir acompañando en los próximos conversatorios, es traer preguntas, compartir, para que compartamos anécdotas aquí todos, o si tienen alguna inquietud sobre algún sueño en particular, ¿vale? Bueno, empecemos con las preguntas. Hola María Claudia, qué rico que estés por aquí. Mari, Maricel. Vea, van apareciendo muchas personas que hace rato no sabía, no sabía de ellas. Cuéntenme si hay preguntas, si tienen alguna inquietud, si quieren compartirnos aquí entre esta comunidad de soñadores algo en particular. Gracias, tan bellos. Si tienen, no sé, alguna inquietud, alguna sugerencia, algún comentario,
Este es el momento de hacerlo. Este es el momento. Y si no, pues compartimos un poquito más de experiencias de sueños, que de esas hay un montón. ¿Cómo les ha ido a ustedes con esta experiencia de los sueños con fallecidos cercanos? ¿Cómo los sienten? ¿Se asustan? ¿Se sorprenden? ¿Mm? ¿Qué dicen? Cuéntenme un poquito. Cuéntenme un poquito cómo les va. ¿Cómo les va con este tipo de sueños? ¿Mm? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Bueno, aquí empezaron las preguntas. Fue decir que preguntaran y ya se inspiraron. Dice, eh, aquí nos pregunta una niña, ¿qué significa cuando un ser querido te dice que no pierdas la fe y que sigas los instintos? Ok. Digamos que los mensajes de los sueños, concretamente, a veces no son tan directos y tan literales. Pero en este caso, como se dan cuenta, le está preguntando que no pierda la fe, ¿de acuerdo? O sea, es algo directo, concreto. O sea, literalmente te está pidiendo que no pierdas la fe porque estás en un momento donde no estás sin Dios ni ley ni nada, sin aferrarte a nada, sin responder a nada. Entonces, pues la fe en la vida es un aspecto muy importante, ¿no? Si no tenemos fe, si no tenemos confianza en algo, en nosotros, en el proceso en el que estamos, en disfrutar de lo que hacemos, en dar el agradecimiento por la vida, pues estamos, digamos que en un momento donde nos podemos perder, ¿de acuerdo? Dicen por aquí, mi esposo sueña con el papá, dice Gloria Rubio, como esperándolo varias veces. Estamos con relatos, digamos, muy generales y muy pobres, lo digo con mucho respeto, para que las respuestas que van a recibir, pues digamos, van a ser muy generales porque a esos relatos les falta mayor riqueza, ya saben, ¿no? Entonces, en este caso, como esperándolo que cuando ellos esperan, puede esperar a que sea un cambio que necesitamos dar, algún paso que no hemos dado en la vida, algo que nos está costando asumir porque nos da angustia, pena, porque estamos orgullosos, porque somos soberbios por algún aspecto. Entonces hay que ir revisando con los detalles dónde estaba el papá, en qué posición estaba. Ellos a veces no dicen nada, pero toda su indumentaria, toda su expresión está hablando ahí. ¿Ok? Los colores dicen una cosa, el vestido dice otra, la expresión que tiene. Entonces todo eso va sumando un mensaje. Ok. Bueno, esperen porque se me adelantaron muchísimo y dice, es posible invocar un sueño, dice María José, con un fallecido para establecer algún tipo de comunicación. Nosotros no invocamos a los muertos, no invocamos a nuestros seres fallecidos. Ellos deciden bajar. Yo puedo hablar con ellos, no necesariamente en sueños, y puedo comunicarme así como lo estamos haciendo conmigo en este momento. O sea, que si, porque sé que están ahí y me están escuchando, pero yo podría hablar con mi ser querido en cualquier momento, en el baño, en la esquina, en la cama, en la noche, cuando quieran, que ellos siempre van a escuchar. Invocar es otra cosa. Bueno, Natalia dice, siempre que se sueña uno con un ser querido que está muerto, significa que le está dando un mensaje o no necesariamente. Ellos siempre entregan regalos. Los sueños con nuestros fallecidos cercanos siempre entregan regalos, así sea el sueño más tonto, que no hay sueños tontos, pero siempre nos están diciendo algo. Cuando ellos no están, puede ser un tema muy fluido de la vida, que estamos, ¿no? Simplemente, ok, bueno, seguimos por aquí. Recuerden, me están diciendo por aquí, cuando tengan la posibilidad de ver el video, de darle like, que es muy importante. Yo estoy aprendiendo, así que aprendo con ustedes. Bueno, dice Álvaro, si me sueño con alguien y muere al otro día,
Si me sueño con alguien y muere al otro día, ¿se despide? Si me sueño con alguien, no necesariamente, aunque el espíritu siempre se despide con anticipación. Estemos o no enfermos, estemos o no conscientes de que ya nos vamos a ir, pero el espíritu se despide. Lo prepara uno para irse y se despide de lo que considera los vínculos más fuertes. A ver, ve, ya iba a poner el dedo al Facebook y estoy con este aparatejo. Muestre a ver, ¿es posible? Dice Liliana, ¿es posible hacerles preguntas para que las respondan en sueños a los fallecidos cercanos? Sí, sí, sí es posible. No es tan literal. Hay que saber sobre qué símbolo están respondiendo la pregunta que hice. Lo que sucede con este tipo de inquietudes, de ¿será que me preguntan? Es que el ser humano tiene muchísimos pensamientos en el día, ¿de acuerdo? Entonces, y el 90% son del día anterior. Entonces yo puedo hacer una pregunta, pero mientras hago la pregunta y me estoy quedando dormida o si la hago despierta, puedo estar atravesando también otras preguntas y a veces se responde sobre otras cosas. Entonces, por eso hay que saber exactamente establecer la pregunta, que generalmente son preguntas muy cortas y concretas. Ok. Ok. Listo, dice Gloria. Gloria había hablado de mi esposo sueña con el papá como esperándolo varias veces, sentado para seguirlo. Al otro día estaba en la cama y con nuestro nieto saltando en la cama. Me refiero al niño. Ok. Sí, como le decía Gloria, hay que revisar los detalles para saber exactamente porque ella puede estar de hecho está contando el sueño de otro soñador, así sea su esposo, el que debe contar el sueño es el soñador porque él es el único que sabe responder preguntas y detalles cuando quienes hacemos interpretación, preguntamos. Entonces allí es difícil responderle a Gloria. Bien, dice... ¿Quién más? A ver, Margarita, recién fallecido mi sobrino, me soñé viéndolo en la puerta de mi cuarto riéndose, pero lo veía con mucha paz. Ok, ellos también manifiestan ¿cómo se dice? Los estados por los que van transitando, ¿no? Muchas veces hay negación, o sea, no querían irse a X tiempo. Y cuando ellos aparecen bien, relajados, tranquilos, en paz, pues ahí está la respuesta. Van bien por su camino, o sea, por el camino en el que van bien. Y quieren que lo sepamos, ¿de acuerdo? A veces es eso, a veces es algo que yo estoy sintiendo, estoy preocupada, no me ha llegado esto, le estoy dando vueltas a un asunto que me tiene angustiada y ellos bajan con esa expresión para avisarnos que la cosa se va a solucionar, ¿ok? No nos van a decir cómo, pero nos adelantan que se va a solucionar. Bien, ok. Dice Natalia, eh, bueno, por allá estaba un mensaje o no. Puede ser el inconsciente de uno. El que lleva el timón en los sueños, por el canal del sueño, es el inconsciente. Él es el que nos entra a esta película, nos muestra, nos trae toda la información y el que la contiene. Por eso, cuando recordamos, es el inconsciente trayendo esta información. ¿De acuerdo? Yo les decía que es una voz muy amorosa, es una voz que no tiene filtro, que no nos dice las cosas para hacernos sentir mal o no las decora, no, nos las dice directa, pero en un lenguaje amoroso. Entonces, a veces lo que no entendemos es la traducción de ese símbolo, ¿de acuerdo? Lo vemos como símbolo y recordemos que los sueños tienen símbolos y cada símbolo tiene muchos significados, no tiene uno solo. ¿Ok? Bien. Por aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, antes de despedir este espacio, que todavía tenemos unos minuticos,
quiero compartirles que a través de la página de Facebook, o sea, ¿cómo es? @María, cada kilo Villalobos, el umbral, pueden, los que están en Facebook pueden registrar sus sueños en general. Ahí en esa página hay un servicio gratuito, le dan like a la página y todos los sueños que quieran registrar los pueden registrar allí. No van a tener una interpretación personalizada, pero van a tener una interpretación general que los va a orientar en referencia al tema, a lo que está hablando el sueño y ojalá sea un buen relato el que registre. Pero existen dos servicios más en cuanto a sueños se refiere. Uno tiene que ver con algo que yo llamo el paquete de sueños, que es un paquete que tiene la posibilidad de que se interpreten dos sueños, de asesorar a la persona con la información que recibe. Podemos resolver dudas, inquietudes, se entregan claves y ayudas para que la gente empiece a practicar con sus sueños, reconozca su simbología y pueda entrar a comprender mejor los mensajes que ellos contienen. Adicionalmente, los sueños también arrojan tareas, ¿ok? Tareas de vida. Y esas tareas también las podemos poner en práctica a través de un proceso de crecimiento personal. Y esa es la tercera línea de servicio de sueños a través de todo un paquete de crecimiento personal, donde esa es una de las muchas herramientas que utilizo para, digamos que para conocer el proceso en el que una persona está y, digamos, la ruta de acceso para alcanzar sus metas y alcanzar lo que sea por lo que haya venido a, digamos, a mí en cuanto a hacer un trabajo personalizado. Entonces, el paquete de sueños es un servicio que es virtual, dura 1 hora, van a tener eso grabado incluso, entonces tienen la posibilidad de escuchar y las recomendaciones aplicarlas en su propia práctica con los sueños. ¿Ok? No sé si hay más preguntas. Hoy estoy de un exacto, porque normalmente hablo mucho para los que no me conocen. Entonces estoy muy juiciosa porque dije, es 1 hora, pues hablaré 1 hora. Ok. Ok. Por aquí, ¿quién más está? Bien, por aquí no hay más. Miremos aquí el Instagram. Ok. Listo. Ok. Vale. Esto lo muevo. Muy bien. Recordemos que el próximo conversatorio se titula Los sueños con nuestros fallecidos conocidos. Ya no es y su contacto, ¿cierto? Ese vínculo que vamos a empezar a crear a partir de hoy, sino los nuevos lazos que podemos crear con los que ya partieron. ¿Cómo así? Podemos crear unos nuevos lazos que se nutran sanamente para nosotros, para nuestro proceso personal y para sentirlos en compañía. ¿De acuerdo? Entonces ese es el segundo, es el próximo viernes 19 de junio, 8 de la noche. Traigan sus sueños. Si de pronto tienen alguna inquietud en particular, la compartimos aquí entre todos para que todos aprendamos cada vez más de sueños. Yo les agradezco infinitamente el que hayan acudido a este llamado, que hayan participado y me hayan, bueno, estén activos en referencia a este tema, que no siempre es muy grato para algunos. Próximamente también tendremos algunos encuentros con invitados para que también expongamos preguntas y otros encuentros que también están programados para hacer sesiones de sueños y de interpretaciones en vivo. ¿Ok? Nuevamente muchas gracias. Síganme en mis redes. Ya saben, en Facebook, María K. Villalobos, El Umbral. Instagram, María K. Villalobos. Bueno,
Y en general, con que escriban María Carolina Villalobos, pues ahí aparecen el resto de las redes. Van a recibir notificaciones y estaremos pendientes porque en el último conversatorio vamos a dar las claves para que ustedes empiecen a practicar la comprensión de esos mensajes que reciben de sus fallecidos cercanos y la puedan entender desde el lugar en el que se encuentran, o sea, sin saber mucho de sueños, sin saber mucho de simbología, pero unas claves que les va a permitir entrar en esa frecuencia que a ratos pareciera que no lo podemos hacer, pero en realidad sí lo podemos hacer, porque tenemos las capacidades para ello. ¿De acuerdo? Un gran abrazo, les deseo una muy feliz noche, al igual que unos muy felices sueños. Y bueno, espero tener el placer de que me sigan acompañando, seguir indagando sobre este tema, compartiendo anécdotas y momentos especiales. Recordar que nuestros seres fallecidos están con nosotros, nos acompañan, nos ayudan, nos acogen y siempre están listos para apoyarnos y para eh, bueno, para estar presentes en en las diferentes situaciones de la vida. Ya cuando nos toque irnos, nos vamos a encontrar en un abrazo de luz con ellos y va a ser maravilloso. Así que una feliz noche para todos. Muchísimas gracias nuevamente. Ahí sale la página, sale mi teléfono. Bueno, ahí están todos los datos. Muchas bendiciones para todos. Cuídense mucho y seguimos en contacto. ¿Vale? Chao, chao. Ok. Bueno, entonces aquí cómo es que es la cosa. Por aquí.